Buenas noches a todos, los que están aquí presentes, los que nos están viendo por Facebook. Estamos iniciando este miércoles 7 de junio de 2021 el diálogo constituyente número 13 para analizar los contenidos y la pertinencia y la viabilidad del proyecto de nueva Constitución Mexicana 2021, elaborado por el Congreso Nacional Constituyente, el cual ha convocado a constituyentes eh, estatales y municipales. Para ello estamos aquí compartiendo con nuestra compañera Otilia Valdés la conducción de este seminario. ¿Cómo estás, Otilia? Bien, gracias, Marco. También muy bien de estar aquí con muchas ganas de escuchar a los participantes, a ver qué nos dicen, a ver cómo podemos mejorar nuestra Constitución. Sí, que es un proyecto muy avanzado. Como vamos a ver, ya está aquí con nosotros Elisa Pérez Ortega, Jesús Amos Urrutia, el maestro Pedro Fidel también desde Cárdenas, Tabasco, Yair Eduardo también desde Cárdenas, Tabasco, Itza Díaz de la Ciudad de México y José María Rivas del Estado de México. Y desde luego ya está aquí uno de nuestros invitados, el licenciado Jesús García Gómez. Estamos esperando que se integre Pablo Ramírez, que yo creo que en breve estará conectándose. Les quería yo mostrar un documento que preparó nuestro compañero Jesús Amos Urrutia. Déjenme verlo en pantalla. Permítame tantito. A ver, aquí está. Y, bueno, permítanme un momentito, no se esperen. Ya lo vamos a poner. Estamos tranquilos, no nos desesperamos. Aquí está. Muy bien. Bueno, les quería mostrar esta gráfica mientras les leo el texto que también preparó Jesús Amos Urrutia como una introducción para el seminario este número 13, somos un poquito más de una página. Dice Jesús Amos Urrutia, el camino hacia el cambio, breve narrativa. Dice, durante las reuniones constitucionales hemos tenido dos etapas. Una primera etapa de análisis en donde participaron muchas personas de todos tipos, entre las cuales tuvimos importantes abogados constitucionalistas, y esto nos dio un primer libro de una constitución basada en la de 1917, pero que ya también era un proyecto, un anteproyecto de nueva constitución. Después se formó el Congreso Nacional Constituyente y este Congreso se hizo en 2017, se hizo con base en más de 400 personas que asistieron en promedio de 50 personas, a veces más, a veces menos, en reuniones más o menos mensuales de 3 días, viernes, sábados y domingos, hasta que produjimos el segundo libro, un segundo libro de nuestra propuesta de constitución, que ahora sí podemos proponer a todos los mexicanos. Al resultado de este esfuerzo le hemos llamado Nueva Constitución Mexicana 2021, un proyecto constitucional para México y para el mundo. Estamos conscientes de que esta constitución ha sido elaborada por un grupo, unos cuantos mexicanos, ¿no? Pero más o menos son alrededor de 300 los que aparecen como autores en el libro, pero muchos más de los que hicieron las constituciones anteriores, es cierto, la de Apatzingán eran grupos mucho más pequeños, incluso la de 1917, que bueno, ya está aquí, Santiago Pablo. Sin embargo, es solo el arranque de un proceso que ahora explico. La nueva Constitución se distribuirá a lo largo y ancho del país. 2, los municipios y los estados formarán grupos constituyentes. Los constituyentes a nivel nacional adecuarán la nueva Constitución la adecuarán a sus necesidades, expectativas e intereses. Entre todos los constituyentes de todos los estados y municipios, construiremos básicamente dos productos, grupos de leyes principales y grupos de leyes secundarias. Con estos dos grupos construiremos la Constitución Nacional del Pueblo de México y los libros de leyes secundarias que en algunos casos podrán ser locales o regionales. De manera paralela y permanente, llevaremos a cabo los procesos para eliminar las causas que dividen a las personas del pueblo a través del proceso de sociedades del afecto. 3, una vez que hayamos concluido los documentos de base,
la constitución equivalente a los planos de la casa que todos queremos y las leyes secundarias equivalentes al mobiliario de nuestra casa, en nuestra casa sabremos cómo y qué hacer y por dónde caminar para vivir mejor en nuestra casa. Ahora ya sabemos lo que queremos, ahora debemos emprender el camino y los primeros pasos son la percatación de todos los seres humanos, comenzando por unos pocos, a los que se irán sumando más seres humanos, hasta que la totalidad esté enamorada de estar enamorados de los demás, a través de nuestro proceso que ya hemos iniciado con la sociedad del afecto. 4. El proceso de cambio viene en dos líneas principales, la transformación educativa y la transformación económica. La transformación educativa tiene tres enfoques principales. Inciso A, aprovechar mejor las vocaciones de los niños, jóvenes y adultos. Enseguida B, hacer ver a todos los educandos la riqueza de trabajar en equipo que cambia las competencias para sobresalir por las competencias para apoyar. C, entrenamiento permanente para filtrar toda la información negativa que venga de otros. La transformación económica nos llevará a garantizar el intercambio de bienes y servicios, que es la necesidad primitiva de toda asociación, de toda sociedad, y con el propio esfuerzo de todos se sostengan todas las necesidades de todos los seres humanos. A este tiempo se crearán las infraestructuras operativas para llevar a cabo los intercambios entre las personas, de las personas con los productores y del país con otros países. 5. Las nuevas estructuras se refieren a los tres pilares de la nueva sociedad: gobierno, autogobierno sería, ciencia y tecnología y trabajo. Ciencia y tecnología, pues mencionamos primero este grupo, pues de alguna forma ya existen las personas más o menos entrenadas, solo que ahora funcionan como múltiples intereses y la idea es que se organicen para un bien común. Estos grupos se han de formar por los profesionales de cada especialidad y se agruparán o se desagruparán de manera permanente cuando así lo consideren y se volverán a agrupar o a desagrupar para ejecutar tareas que lo requieran. Grupos de gobierno son los consejos o asambleas que se formarán desde las localidades o comunidades, con los consejos o asambleas locales o comunitarios que coordinarán sus comunidades. Estos tendrán sus delegados para formar las asambleas o consejos municipales que gobernarán en sus respectivos municipios y que nombrarán delegados para formar las asambleas estatales, que gobernarán sus estados y nombrarán delegados para formar la Asamblea Nacional, que ha de gobernar el país. Estos nombrarán representantes o delegados que, junto con los expertos de los consejos técnicos y científicos de relaciones exteriores, formarán las embajadas de México en el mundo. Y finalmente habla Jesús Amos Urrutia de los grupos de trabajo. Estos grupos se formarán con la modalidad de cooperativas, dice, en donde los que trabajan son los dueños al mismo tiempo de las empresas y los dueños trabajan todos, no hay nadie que no trabaje, aunque pensamos que el trabajo no va a ser tan desgastante como lo es ahora, pero todo el mundo trabajará. En las grandes empresas se formarán cooperativas por especialidad, mientras las actividades de esas empresas se integran al formato de todas las cooperativas. Y ese es el texto que nos hizo llegar Jesús Amos Urrutia como una idea general de lo que estamos haciendo y que me permití leerlo el día de hoy como introducción a este 13º diálogo constituyente, en el que, como decía, están como invitados el licenciado Jesús García Gómez desde Cárdenas, Tabasco, y nuestro compañero Pedro Ramírez, que tiene como el nombre de Santiago, pero se llama Pedro Ramírez, y que él es del estado de Hidalgo, y que esperamos sus comentarios. La idea, como ya saben, es una primera intervención de 15 minutos por cada uno de los invitados, luego un comentario de precisión breve por parte de Otilia, otro comentario breve de precisión por parte mía, luego 5 minutos más para el licenciado Jesús García Gómez, 5 minutos más para el compañero Pedro Ramírez, y finalmente, bueno, no finalmente, viene el diálogo con todos los que están aquí en la sala de Zoom, y al final se les pedirá a nuestros invitados una conclusión breve de menos de 5 minutos. Entonces vamos a dar inicio a este 13º diálogo constituyente con la participación del licenciado Jesús García Gómez, de 15 minutos, por favor, pero antes de que él tome la palabra, le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga
¿quién es Jesús García Gómez? Adelante, Otilia, por favor. Pues el licenciado Jesús García Gómez tiene una escolaridad, estudió la educación primaria en la Escuela Primaria Urbana Federal Ingeniero Rafael Concha Linares, la educación secundaria en la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, la educación media superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 95, la educación superior estudió licenciado en Derecho en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales de Administración Pública, INESAP. Hizo el diplomado Litigación Oral, Bioderecho y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y actualmente está por terminar una maestría en juicios orales. Su experiencia laboral. En 1983 comenzó a laborar en el Ayuntamiento Municipal de Cárdenas, Tabasco, con una categoría de jardinero en el Parque Central en el Parque Central. El 1 de marzo de 1985 se me concede la plaza de intendente por parte de la Secretaría de Educación. En el año de 1993 concluyo el curso de Principios de Electricidad Básica y en el año de 2010, al concluir mis estudios superiores, comienzo a ejercer la profesión de abogacía, abriendo mi despacho jurídico. A partir del 5 de octubre del año de 2018, recibo mi nombramiento como jefe del área jurídica de Tránsito Municipal de Cárdenas, Tabasco, cargo que actualmente ostento. Nos dice también su experiencia política. Fue ex líder de grupos de autodefensas vecinales en Cárdenas, Tabasco, y también fue coordinador de los comités de recepción de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa en Tabasco, en su recorrido por el sureste a fines del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con ustedes es nuestro compañero Jesús. Adelante, Jesús. Compañeros, muy buenas noches. Me presento, soy el licenciado Jesús García Gómez. Como ya manifestó la compañera Otilia, si ustedes analizan mi origen, y mi origen quiere decir de la etapa que me empiezo a desenvolver en la vida cotidiana o pública. Hizo mención la compañera en relación que en 1983 un servidor comienza como jardinero y posteriormente obtiene una plaza de conserje en una escuela. ¿Por qué le hago esta pequeña observación? Porque si ustedes se dan cuenta, un servidor viene de gente humilde. Mis raíces son sencillas, mas sin embargo, eso no quiere decir que tenga impedimentos emocionales ni impedimentos de pensamiento. Gracias a mi padre, el día de hoy, estoy a punto de concluir una maestría en juicio oral y estamos actualmente como coordinador jurídico de tránsito municipal aquí en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Eso me permite a mí compartirles quién es Jesús García Gómez, de dónde vengo, cuál es mi planteamiento y a dónde voy. Le agradezco al compañero Pedro Fidel la invitación que me hizo para ser ponente el día de hoy en esta ponencia, la cual pues es dirigida por el compañero doctor Mugueta. Entonces, ya investigando me doy cuenta que pues hay un Congreso Nacional Constituyente. Y al momento de enterarme que hay un Congreso Nacional Constituyente, vino una duda. ¿Qué es el Congreso Nacional Constituyente? Y me di con la sorpresa que es un grupo de personas que fomentan la sociedad del afecto. Pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es la sociedad del afecto? En síntesis, mi conclusión fue la siguiente.
es el bien de cada persona, pero ese bien de cada persona es un bien común hacia un grupo de personas. Más bien trabajar de manera colectiva, de manera grupal. Eso es lo que yo lo entiendo por la sociedad del afecto. Y de la misma manera se propone jurídicamente un proyecto que se denomina la nueva Constitución Política Mexicana 2021, la cual está basada en varios puntos, como es la democracia, la justicia, la equidad, la fraternidad y la libertad plena. En tal sentido, un servidor vio a bien agarrar y exponer el tema de la proximidad social. ¿Por qué el tema de la proximidad social? Porque el tema de la proximidad social se relaciona en relación a la seguridad pública, que tanto aqueja, que tanto añora al mexicano. Desafortunadamente, el mexicano o el ciudadano muchas veces ya no cree en nuestras instituciones de seguridad pública, pero también no podemos estar peleados con las instituciones públicas. Tenemos que buscar esa coyuntura. En tal sentido, sí es necesario a veces medios de comunicación. Y esos medios de comunicación para un servidor es la proximidad social. Pero una proximidad social real. Una proximidad social no nada más de estar creando grupos de vecinos vigilantes, sino que esos grupos de vecinos vigilantes busquen la comunicación real, bien sea en el municipio, bien sea en el estado, bien sea en la federación. En tal virtud, analizando ese punto de la proximidad social en el cual debemos nosotros de buscar, es un diálogo entre las autoridades, bien sean municipales, estatales o federales, con la ciudadanía. Que el ciudadano conozca y se haga la creación de cuadrantes ciudadanos. Desafortunadamente, mucha gente no conoce ni los policías que cuidan su sector o su área. En tal sentido, es necesario que el ciudadano tenga esa comunicación, que tenga reuniones periódicas con los cuerpos de seguridad pública, donde se conozca quién es el comandante, que organice o que dirija el sector donde está mi casa o mi familia, que al menos tenga el número del comandante, porque a veces pasa lo siguiente, pasa un supuesto hecho delictivo, mientras le informamos al 911, el 911 se enlaza con el municipio y el municipio se enlaza todavía con los policías que están cuidando el sector, pues ya el ratero, hágase la expresión, ya se fue. En tal sentido, es necesario quitar o eliminar esas cadenitas que se van formando. ¿Y cómo se elimina? Teniendo un contacto directo con el grupo de seguridad pública que está cuidando nuestro sector. Para mí en ese sentido es donde sí es necesario sectorizar todos y cada uno de las colonias por sectores, donde cada uno de los sectores sea cuidado por un grupo determinado de policías, los cuales trabajen de manera congruente y organizada con los ciudadanos. Y eso se hace mediante los cuadrantes ciudadanos. Situación que a veces el ciudadano desconoce o es muy apático. En ese sentido, ¿cómo se puede trabajar mediante el cuadrante también? Recuerden que uno de los propósitos de los cuadrantes es la prevención. ¿Y cómo vamos a prevenir? Mediante talleres de prevención, mediante el diálogo directo
mediante talleres de padre, que el mismo proyecto de la Constitución Política Mexicana 2021 manifiesta. Tenemos que ir cambiando nuestro estilo de vida, ir modificando lo que está sucediendo día con día en la sociedad. Miren, yo siempre lo veo de esta manera. Si queremos un cambio en la sociedad, tenemos que trabajar en 3 ámbitos. El primer ámbito es mi persona. Yo, Jesús García Gómez, pues estoy mal, pues vamos a hacer un cambio, vamos a dar la vuelta, vamos a cambiar el chip y empiezo a hacer las cosas mejores. Más sin embargo, a veces uno se lo comenta a los compañeros, al ciudadano, y los que piensan que uno está mal, que porque piensa que uno quiere dejar de que tomen, de que beban. No es que uno quiere dejar de que tome o que beban, simple y sencillamente le está concientizando que el estilo de vida que llevan no es adecuado. En tal virtud tenemos que cambiar primero nuestra persona, concientizar que no estamos bien. De la misma manera, ese es el primer ámbito. El segundo ámbito es la familia. Trabajar en relación a la familia. Recuerden que el primer núcleo familiar que se desarrolla el ser humano es la familia. Yo soy jubilado del magisterio y es decepcionante ver cómo un niño que entra a primer año tiene todos los dones que Dios le dio. Juega, se divierte, chascarrea, se discute, pelea y se vuelve a llevar. Pero miren a ese niño cuando está en quinto, sexto año, para ser parte de un grupo de alumnos, de compañeros, empieza a caer en lo que el grupo de compañeros o alumnos le proponen. Por lo tanto, pierde su autenticidad y pierde el sentido de pertenencia. Y es lamentable ver cómo el mundo nos va absorbiendo. Y ahí entra el trabajo de nosotros como padres. ¿Qué estamos haciendo para cambiar nuestra familia, nuestro entorno social? Entonces, sí es necesario hacer un cambio en nuestra persona para tener muy buenos cimientos en un momento dado como familia y como sociedad. Y posteriormente tenemos que trabajar de manera conjunta con los sistemas de gobiernos que hay, bien sean municipales, estatales o federales, motivarlos, exhortarlos, ser el ojo vigilante, decirle, aquí estamos nosotros como ciudadanos, te estamos vigilando de tus actuaciones. Quítate ese chip de que tú eres autoridad y nosotros somos los gobernados. Nosotros somos tu mandante y por lo tanto tienes que acatar la voluntad del pueblo. Pero desafortunadamente hemos tenido pensamientos que no son adecuados. Cuando a un gobierno no se le vigila, hace lo que quiere. Pero cuando el gobierno se siente vigilado, tiene que cumplir lo que la ciudadanía le está peticionando, le está exigiendo. En tal sentido, considero pertinente que debemos dejar de ser personas pensantes. Para mí la persona pensante es aquella que nada más piensa, dice desde las redes sociales, desde un WhatsApp, pero no actúa. Y actuar para mí es agarrar, y yo, Jesús García Gómez, con un derecho de petición, decirle al municipio, decirle al Estado, decirle a la federación, estás mal y tienes que enmendar tu comportamiento. A veces para mí es decepcionante ver tantos grupos que hay y juzgan y critican, pero nadie se quiere poner al frente. Se los comento porque un servidor fundó, creó en total
16 grupos de vecinos vigilantes. Quedarían 3 minutos. Sí, gracias. En tal sentido veo y percibí que esos grupos en sí, uno tiene que estar atrás de ellos. Y es donde yo me puse a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene que yo esté atrás del ciudadano? Si todos tenemos la misma capacidad de ideas, pero a veces no lo entiende el ciudadano. En tal virtud, si es necesario la participación, créanme, del ciudadano dentro de las administraciones públicas, bien sea municipal, estatal o federal. Entonces, en conclusión, lo que quiero dar a entender que si es necesaria esa proximidad social real. No podemos estarnos peleando con las autoridades mientras no nos llevemos o platiquemos con ellos. Sí, maestro, es todo. Gracias, licenciado Jesús García Gómez. Interesante esto de la proximidad y es parte de lo que vamos a estar viendo. Nos estamos proponiendo las asambleas por cada colonia, que tiene usted ahí como los cuadrantes, sería con asamblea comunitaria. Pero bueno, ahorita lo vamos a comentar un poco más en detalle. Vamos a pasar ahora a nuestro invitado Pablo Ramírez, que ya está aquí presente, para que nos dé su punto de vista sobre el contenido, la pertinencia, la viabilidad de este proyecto constitucional, Nueva Constitución Mexicana 2021. Antes de que tome la palabra Pedro Ramírez, le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que haga la semblanza de Pablo. Adelante, Otilia. Ay, bueno, nuestro compañero, está mi micrófono cerrado, ¿verdad? No, ya está abierto. Ya está abierto. Nuestro compañero Pablo Ramírez es una persona común sin más escuela que la secundaria trunca, albañil de oficio, de inclinación anarquista. La primera vez que participó en una resistencia fue el 3 de mayo de 2006 en Atenco. La primera vez que participó en la organización de un colectivo fue en el año de 2015 en Pachuca. En 2016 es detenido y vinculado a proceso derivado de participar en manifestaciones y en la organización de actividades de protesta. En 2017, para beneficio nuestro, empezó a participar en el nuevo Congreso Constituyente. Pablo, tienes la palabra, puedes empezar. Te pedimos que inicies. Gracias, ¿sí me escucho? Sí. 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 Bueno, creo que de todos modos, todo el mundo estamos rodando sobre los temas, nada más con diferentes vertientes, ¿no? Porque precisamente lo que estaba yo por comentar o platicarles era sobre lo que era la organización. En sí es una reflexión sobre la propuesta, ¿no? Hay detallitos y es lo que los quería comentar. Así que se los voy a presentar. Dice que cuando hablamos de lo que es la promulgación y la vigencia de esta propuesta para los próximos días, y lo abordamos a veces con cierta simplicidad, nos provoca que lleguemos a ser un poco ingenuos o sonar un poco ingenuos. Es como la idea del ratón que ante el problema opina de ponerle el cascabel al gato, pero lo hizo sin comprender más allá y entonces viene el asunto de ¿y cómo lo vamos a hacer? Y es que si no lo pensamos, sin considerar nuestras condiciones, sin una idea clara, pues como muchas de las cosas, compañeros, nos exponemos al fracaso. Y no es que estemos todos perdidos, es claro que hay compañeros que tienen una idea bien definida y eso es lo que nos ayuda a impulsar esta idea, pero es generalizada también la incomprensión de un consejo, de cómo se vota, qué función tiene y el papel que juega dentro de esta propuesta, ¿no? Pero y si nos vamos un poquito más allá, vamos a descubrir por qué no entendemos lo que son consejos. La idea de organización se vuelve difusa
Y nos pasa como cuando estamos aprendiendo matemáticas. Si no entendemos las sumas, no podemos entender álgebra. Y sin ese andamiaje, entonces vamos a estar bien chinos para entender lo que es cálculo integral. Muchos compañeros piensan que ya está la organización y que vamos a darle y esto y el otro, pero ciertamente si nos ponemos a reflexionar un poquito, así sin tanto sentimentalismo, yo creo que nos falta. Yo creo que todavía lo que es organización, nos falta. Y podríamos hacer una lista de omisiones que reflejará a qué grado estamos. Por mi parte, compañeros, yo no puedo hablar como un erudito. Yo solamente les puedo comentar sobre lo que es mi experiencia dentro de los movimientos sociales. Y he visto que muchas veces se dice, es que nos organizamos, es que estamos ocupadísimos trabajando en lo que es esto y acá y allá, pero realmente no estamos ni trabajando ni estamos organizados. Y pues como una prueba, para que nos demos, muchos compañeros nos ha sucedido que dicen, es que el gobierno y los partidos están más organizados que nosotros. Y no es cierto, compañeros. El gobierno y los partidos no están organizados. Ellos tienen una estructura vertical, no son horizontales, y como no son horizontales, no están organizados, están dirigidos. Pero nosotros tenemos esa concepción de que es de estar organizados y no dirigidos. Y eso pues nos lleva a ciertas cosas medio raras, ¿no? Como que hay líderes en las asambleas y tú dices, ¿cómo es posible que suceda eso? Obvio, pudiera pasar desapercibido, pero pues nos va a costar. Si ponemos dos ejemplos, nos podemos dar cuenta de a qué grado podemos llegar a afectarnos a nosotros mismos. Si ponemos de un lado una junta de padres de familia en alguna escuela con una lápida de origen, porque siempre hay un director o un personaje relevante que los ocupa nada más como simples expectantes o contribuidores de dinero, y del otro lado ponemos a un movimiento social, compañeros, en donde llega el momento en donde ya no se da tiempo ni de resollar, tenemos que decidir, se necesita empujar el movimiento, y hay alrededor de todo ese círculo intereses ajenos al bien común, aparte de las estrategias gubernamentales que buscan destruir el movimiento. Entonces, si lo ponemos en balance, en un lado podemos decir, bueno, es relajado el que un entendimiento de organización o un entendimiento pero en el otro, si pues estamos expuestos, si nosotros les preguntamos, ¿y si hay organización en ambos casos? Los compañeros van a decir que sí, pero realmente no. ¿Por qué? Pues porque aparece el que es muy malo, cualquier tipo es muy malo, aparece el de no están dispuestos a trabajar, dispuestos a ver, y eso lo complica. Eso al final del día no es organización, simplemente es un cúmulo de personas y de esfuerzos que en un momento dado, si no se sujeta a una organización real, pues es como si estuviéramos apoyados en un pilar de madera podrido. Tarde o temprano se va a derrumbar. Bueno, en otro aspecto, y lo comentó ayer, les digo, estaban en cada vertiente, cada quien, nosotros estamos hablando de cómo funcionar. La verdad para mí es, como dicen, es que exigimos o es que votamos por el menos peor, o ahora sí este es mi gallo, o hay que ingresar documentos a tal instancia, o las clausuras simbólicas. Eso ya no es productivo, y cada vez que ya no están confiados en esas actividades, dices, bueno, pues al menos ya dimos un paso. Es por eso que yo caí aquí en Congreso Constituyente. Es por eso que vengo de golpe de Estado popular. Que aunque les llamen radicales, yo sé que no son radicales, porque seguimos en un pasito más allá adelante del simple exigir, pero seguimos en el terreno del sistema, porque pues aquí nacimos y aquí crecimos. ¿Tenemos avances prácticos e ideológicos? Claro, es tomar la ventaja, pero
Eso no quiere decir que ya terminamos la chamba. Una vez en la hora de comida, Marco estaba comentando, así Carla, en una de las sesiones, sobre cómo había un recorrido evolutivo de tipo de gobiernos, desde el más autoritario hasta en la actualidad, que es una democracia representativa simulada. Eso, hasta eso. La constituyente es un paso más. Yo, para mi ver, creo que llegar a un comunismo libertario, es decir, que ya no vamos a tener un gobierno que te coaccione o que te diga qué es lo que tienes que hacer o que va a resolver los problemas grandes. No es cierto. La organización real es más que suficiente para llegar a eso. Y entonces, yo quisiera que si tenemos una idea clara de lo que es organización y de lo que está abajo, pues vamos a terminar llegando al federalismo, que al fin y al cabo es la base política de lo que nosotros estamos proponiendo. Y ya al último, pues ya no vamos a necesitar algo que nos diga, esto es un federalismo, no. Con el simple hecho, por el hecho, ya se considera como tal. He visto varias otras constituyentes, compañeros. A diferencia de esta, donde hay una idea muy distinta, en aquellas se menciona que iban a hacer una constitución, pero es a leguas que tenían el mismo sistema, el sistema que por más bonito que lo quieramos ver, no se va a arreglar, ¿no? O sea, por más que le digas, no, pues vamos a hacer que el gobierno trabaje, no es cierto. Y entonces, si ellos llevaban esa línea, era como perder el tiempo. Ahora, esta propuesta tiene esa de diferente, que nos va a ayudar a hacer el otro paso. Lástima que yo ya no llegué para seguir discutiendo. La bola siempre repercute en la hora de tomar decisiones y te afecta tanto en los tiempos como en los dineros, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto de lo que yo les quería comentar. Lo último que podría hacer es que nosotros podemos hablar de las constituciones, y si le damos una ojeada, pues los primeros andaban solitos, eran poquitos, muy poquitos, y andaban con una idea liberalista, pero ese liberalismo pues tiene de cuna, o tuvo de cuna, los que estaban esperando el poder, ¿no? O sea, quitaron unos para ponerse otros, y esa era la idea. Al último anduvieron en la huida, la redactaron, la promulgaron y la pusieron en vigencia según ellos, pero nunca llegaron a ser mayoría, entonces ese terminó decayendo. Lo mismo les pasó a los de 1857, nada más que estos sí se sentían bien fuera del pueblo, del populacho, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentían letrados, hasta se agrupaban en logias, y sucedió lo mismo, como tenían una idea muy, muy distante de lo que era el pueblo, esa ley empezó a decaer hasta que se desvaneció, porque pues hubo otro quien se puso más salsa y terminaron olvidándolo. Con la Constitución de 1917 sigue siendo minoría. Entonces nosotros estamos que ver que somos minoría, pero tenemos que alcanzar una mayoría, no como los del 17 que fue impuesta, no como los del 57 que fue impuesta, sino a través de otro camino. Estos del 17 pues dijeron, pues vamos a asegurar nuestro statu quo como una clase dominante. Obviamente hubo derechos, obviamente hubo garantías, pero pues después de tanta sangre y de tantas vidas, era lo mínimo, y al último ya sabemos que lo han estado despilfarrando los nuevos de la clase política hasta dejarlo en una letra muerta. Entonces, históricamente, compañeros, no tenemos un precedente más que esas constituciones han sido minoría y nosotros no podemos dar un avance si seguimos siendo minoría. ¿Y cómo le vamos a hacer para hacer una mayoría? Alguna vez lo comentaron unos compañeros que decían que enseñar, pero compañeros, se puede enseñar, no sé, las tablas, a hacer algún mueble, pero enseñar un modo de vida, una forma de pensar, es bien complicado,
¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar, pues lo que estaremos apostándole sería al adoctrinamiento. Y eso, compañeros, históricamente no sirve. Nosotros no es de ir a convencer, a regalar curas grosas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Quedan 3 minutos. A nuestros entornos más cercanos, a nuestras localidades, a nuestros trabajos. Sí, gracias. Y lo que podemos hacer es empezar a trabajar, a organizarnos. Ya llevamos la Constitución abajo del hombro, sus valores, sus principios, cómo organizarnos, no para seguir resolviendo las formas como hasta ahorita, sino mejorándolas, para que no vayamos generando esos mismos consejos, esa misma forma de pensar, como va el hecho de que somos extraños, sino vamos a ser, ¿no? Y eso es mucho mejor, porque en la cotidianidad podemos enseñarnos cosas manuales, pero también irnos aguzando como seres, como individuales, en el debate, en la lucha, y haciendo la base de lo que lo necesitamos. Obviamente, esto, compañeros, no es de mañana, no es para marzo, no es para septiembre, no. Es para enfocarnos en donde, desde mi perspectiva, enfocarnos en donde estamos, tenemos que estar, en donde es lo importante, para que vaya surgiendo, y ya cuando se haya las condiciones que nosotros mismos hicimos, termine siendo ahora sí, ¿cómo se le un plebiscito? Y este sí va, pero ya a base de lo que trabajamos. No lo considero, compañeros. Vamos a terminar haciendo lo mismo, vamos a estar repitiendo las historias, hasta el cuento de todo lo que llevamos de historia, por lo menos es cuánto, hasta ahorita. Muchas gracias, Pedro. Pues interesante, ¿no? El proceder a la organización del pueblo como instancia de poder y no estar sometido a otros poderes extraños al pueblo, ¿no? O externos al pueblo. ¿Cómo ves, Otilia, lo que nos comentan nuestros invitados el día de hoy, licenciado Pues Jesús García muy Gómez? interesante, muy interesante. Sí, Jesús, el licenciado Jesús nos habla de una organización desde abajo para las autoridades que existen actualmente. O sea, está vigilando a las autoridades que existen actualmente, pero nosotros tenemos otra concepción, una concepción que sí es una concepción del pueblo organizado, de la gente organizada por colonias, en eso coincidimos con él, obviamente, pero queremos otra forma de organización. Es una organización que va desde abajo hasta arriba. No vamos a tener que conocer a la gente que está como autoridad, a la gente que nosotros nombramos para ir a la asamblea municipal, y luego los de la asamblea municipal a la asamblea estatal y a la asamblea nacional. Obviamente que los vamos a conocer. No son nuestras autoridades, son gentes que nosotros nombramos como representantes. Y sería otra cuestión, nos vamos a conocer todos y vamos a estar en una colonia o en una comunidad como una asamblea comunitaria. Y ahí los que no quieren participar quedarán al margen, pero todos los demás vamos a estar participando, ¿sí? Y la educación para los niños será una educación de otro tipo, no una educación individualista, sino una educación en donde mire y contemple a toda su comunidad y trabaje para ella. Ya no vamos a dar clases de que ahora vamos a ver la suma, ahora la resta, sino una educación que tiene que ver con la vida,
no una educación como algo sobrepuesto de nosotros que tenemos que saber quién sabe por qué, sino es una educación para la vida, no una educación de cosas abstractas que a veces no le encontramos ningún sentido. Y los niños en su educación van a sentirse parte de la comunidad y van a trabajar para la comunidad, y la comunidad va a hacer que ese niño desarrolle al máximo todas sus capacidades, todas las capacidades que tiene para que pueda ser una persona que se ha desarrollado al máximo, y así va a ser para cada uno de todos los niños, no nada más los aplicados o los que hacen esto, los que hacen el otro, y sí se van a sentir pertenecientes a esa comunidad escolar, porque es una comunidad con otro sentido, con otra forma de educación, ¿sí? Y ya no va a haber que ahora se vuelven canallitas los niños y que hacen ahora lo que le llaman el bullying, que en mi tiempo se llamaba que era estar fastidiando al otro, ¿no? Ya va a ser otra cosa diferente, porque también vamos a fomentar esa sociedad del afecto a través de la escuela, esa sociedad en donde nos miremos unos a otros como parte de nosotros. Como tú lo mencionas, Marco, que nos duela lo que le sucede al otro y que nos alegre también lo que le sucede al otro, ¿sí? Entonces va a ser otro tipo de educación. Ahora, todo lo que planteó Pablo también es muy interesante, ¿sí? Porque nosotros no queremos modificar y seguir manteniendo los tres poderes que existen ahora. Ahora el poder va a provenir del pueblo, de abajo hacia arriba. Ya no vamos a tener el señor que nos dice qué tenemos que hacer, o vamos a tener una constitución que ni conocemos, ni sabemos de qué se trata, y la violamos o no la violamos, pero no estamos enterados. Aquí vamos a estar enterados del contrato social que estamos haciendo y que estamos firmando todos. Entonces sí creemos que esto es un cambio verdadero, una transformación verdadera. No nada más de que ahora ya el policía es más conocido por nosotros y que qué bueno, pero sigue siendo el policía. O que el presidente municipal ya lo vamos a conocer todos, sino ya no va a estar el presidente municipal, sino va a ser una asamblea municipal la que dirija esto, ¿no? Y obviamente que sí vamos a conocer a lo que ahora son las autoridades. Obviamente que sí queremos un cambio de fondo, esto sí implica un cambio de fondo y que vamos a ir construyendo poco a poco. Y a través de fomentar la sociedad del afecto, vamos a ir cambiando nuestra educación. Yo, por lo pronto, me eduqué en muchos aspectos a través de la discusión de la Constitución, ¿sí? Me eduqué en muchos aspectos, miré la vida, a pesar de todos los años que tengo, todavía me faltan muchas cosas por conocer y espero seguirme educando todo lo que me reste de vida. Muchas gracias, Otilia. Pues estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? La idea es que no el pueblo le pida o se acerque a las autoridades, como nos dice el licenciado Jesús García Gómez, sino que el pueblo sea la autoridad o la única autoridad. De hecho, en la Constitución no existe prácticamente la palabra autoridad. A propósito, se quitó para no disociar, ¿no? El que manda y el que hace o el que establece, sino que en la nueva Constitución es un cambio de paradigma porque el pueblo es el que toma el poder, es el que dirige, es el que decide. Entonces, por eso sí hay proximidad, como decía el licenciado Jesús García Gómez, porque en una colonia pues se reúnen para decidir qué es lo conducente, qué requiere, qué es conveniente para la colonia, y también a quiénes van a poner como delegados en la asamblea municipal. Son delegados porque van a llevar la voz de la asamblea de colonia o de barrio o de ranchería. Y entonces se va integrando un poder diferente. El pueblo tiene el poder. El poder ejecutivo lo hace la asamblea. No hay un presidente, hay coordinadores, no hay quien mande, hay coordinadores que coordinan el consenso, se busca el consenso, se evade o se evita hasta donde se puede votar
y porque la votación divide, ¿verdad? Entonces se trata de dialogar e integrar puntos de vista. Y por eso, bien, lo que dice Pablo también, de que hay que organizarse, justamente el proyecto constitucional, como este mismo diálogo, es esta idea de ir convergiendo en conceptos, de escucharnos, de relacionarnos y de ir construyendo un nuevo consenso, una nueva forma de vida social y no esperar a que alguien nos autorice o que se dé incluso una especie de toma del poder, sino que el poder lo podemos ir tomando cada día, construyendo muchas de las instituciones que vienen ahí en el proyecto constitucional, entre ellos el tequio de la escuela, ¿verdad? El servicio a la comunidad desde la escuela, la familia afectiva, la escuela para padres, que nosotros en AMAPSI ya iniciamos con una escuela para padres en los viernes de 7 a 9 por Zoom y que pienso que pudiéramos promoverla como un punto de referencia. Si surgen otras escuelas para padres, pues qué bueno, pero ya tenemos ahí alguna. Y no le pedimos permiso a nadie, ya está. Afortunadamente el Zoom permite que no sea una escuela para padres solamente para los que acudan a un local, sino que puede ser una escuela para padres nacional y hasta internacional. Y podría haber otras, no quiere decir que sea la única, pero ahí tenemos una referencia. Entonces, el proceso de construcción de la sociedad del afecto, que es superar al capitalismo, superar inclusive al socialismo, es a irlo haciendo ya, desde ahora, en cada familia, en cada comunidad, en cada organización. Estamos construyendo el Consejo Nacional de Economía, hemos construido el Consejo de Transformación Educativa, podemos construir el Consejo de Ecología, el de Derechos Humanos, el de las mujeres, el de los niños, el de los jóvenes. Todo eso lo podemos ir organizando e ir articulando. Está la red de universidades alternativas también que ya está funcionando y con más de 30 universidades alternativas. Entonces, si vemos cómo podemos ir construyendo y el poder se toma haciendo cosas que rebasen a lo que está establecido, ¿no? El Consejo de Transformación Educativa esperamos que pronto sustituya a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, que pueda sustituir. Estamos obviamente avanzando más que la Secretaría de Educación Pública en criterios, en conceptos, en lineamientos y en una serie de redes de comunicación que estamos desarrollando. Y lo mismo estamos haciendo con el Consejo, con la construcción del Consejo Nacional de Economía, que aquí José María es uno de los expertos en eso. Bueno, vamos a darles otros 5 minutos a nuestros invitados. Entonces, el licenciado Jesús García Gómez. Sí, maestro Urrueta, le agradezco de nueva cuenta el que me dé el uso de la voz. Analizando la temática el tema que se está exponiendo en estos momentos y analizando también y leyendo el proyecto constitucional, el cual tengo a la mano, de la nueva Constitución Política Mexicana. En el artículo 58 habla del concepto de la familia y dice palabras más, palabras menos, que la familia es un grupo de personas que tienen una identidad compartida debido al parentesco consanguíneo o voluntario. O sea, que la familia tiene una identidad, es lo que le estoy entendiendo. Bueno, ahora bien, ahí viene la pregunta. ¿En qué momento el mexicano se ha perdido esa identidad o ha perdido ese sentido de pertenencia? Y me hace recordar a aquellos revolucionarios que liberaron a México del yugo de los colonizadores. Créanme que no fue un grupo grande, ni fueron miles. Fue un grupo reducido de personas, pero que no perdieron la autenticidad y sentían que tenían y pertenecían a una familia, que pertenecen a una sociedad, que pertenecen a un estado y a una gran nación. Aquellas personas que nos dieron libertad,
Y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento hemos perdido esa autenticidad y ese sentido de pertenencia? Y es necesario rescatarlo. Que la misma Constitución Política Mexicana, fomentada en el Congreso Constituyente, nos haga rescatar mediante los talleres de padre quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, es un tema que en realidad sí es necesario analizarlo. Por decirlo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo veo que en mi casa se va a meter un ratero, ¿cuál es la obligación como padre que tengo? Pues cuidar la seguridad de mi familia. Y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra colonia, con nuestro municipio, con nuestro estado y con nuestra nación. Pero muchas veces no lo queremos hacer. Que porque tenemos hijos, que porque tenemos familia, que porque tenemos trabajo. Y es donde viene la pregunta, entonces, ¿dónde está nuestra obligación como padre? ¿Pensamos seguirle dejando el mismo municipio, estado y nación a nuestros hijos? Creo que tenemos una gran responsabilidad moral en el cual debemos de cumplir. Entonces, en ese sentido, un servidor no sueña que el mundo cambie. Más bien, yo sueño que el pueblo tome conciencia en qué estamos mal, en qué estamos errados. Porque si el pueblo toma conciencia, por lógica, podemos tener un mejor municipio y estado. En síntesis, sí es necesario en realidad fomentar los talleres de padre y buscar un cambio radical en nuestra persona. Y es uno de los puntos que precisamente nos habla el proyecto constitucional que se denomina Nueva Constitución Política Mexicana. Sí. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, faltó decir que la idea es que ya no haya rateros. ¿Por qué? Porque a los niños se les va a atender de otra forma en las escuelas. Incluso podemos detectar algún niño que tenga problemas emocionales en la escuela antes que se haga ratero, hablar con él, trabajar con él psicológicamente, hablar con sus maestros, con sus papás, y entonces prevenir que no haya delincuencia, al grado de que si se aplica si empieza a entrar en vigor esta nueva constitución, la violencia bajaría muy pronto a niveles muy, muy bajos. Y parece que los gobiernos actuales, incluyendo a López Obrador, no le encuentran por dónde bajarla a niveles bajos y rápido, porque si aplicáramos la nueva constitución en cuestión de 5 o 10 años, en 5 años estaría al 50% o menos la violencia y en 10 años al 10 o al 20% cuando mucho. Pero hay que cambiar el paradigma, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, si me permite volver a hacer uso de la voz. Mire, estoy recordando, y yo no sé, que me disculpen los gobiernos, porque yo soy parte del gobierno. Pero si ustedes ven esos programas de La Hora Pico, La Hora Peluche, esos programas cuando lo ven en otro país, Francia, España, Alemania, Suiza, solamente se está demostrando el tipo de basura, y después, discúlpenme la expresión, que le dan al mexicano. Si es necesario que el gobierno federal elimine esos programas que solamente condicionan la mente del ciudadano. Sí. Al rato cualquiera se quiere creer Ludovico Peluche, se quiere creer, no sé, el Señor de los Cielos, se cree narco. Sí. Yo no sé cómo la federación permite ese tipo de situación. Hay que combatir eso que hace tanto daño a la sociedad. Sí, teniendo nosotros tan buenos escritores, tan buenos narrativos, ¿por qué andamos en esos niveles, no? Entonces sí es parte de la transformación, los medios de comunicación al servicio de las comunidades, no de unos cuantos, que ellos establezcan toda la programación. Afortunadamente ya vamos también para eso. Bueno, les quiero leer el mensaje de Oscar Humberto Rosas Tapia, que está aquí en el chat.
y que dice, y luego ya le doy la palabra a Pablo para que haga su comentario. Dice, ustedes, dice Óscar Humberto, aún no me atrevo a decir nosotros, están dando un paso muy grande, un sueño que es deseable que ocurra, que sí se realice. Algún grande del siglo XIX con un alto impacto en el siglo XX, hasta la caída del muro de Berlín, dijo que el pueblo tomaría el poder y todavía no ha sucedido. Preguntar por qué habría de suceder ahora. Bueno, pues por el proyecto constitucional, sin una constitución, sin una forma de organización, sin una forma de pensar cómo puede ser funcional, pues no podía tomar el poder el pueblo. Incluso recordemos que Zapata y Villa parecían estar listos para tomar el poder, pero no tenían el proyecto constitucional. Llegó Carranza con una idea constitucional y ellos, los carrancistas, pues ellos sí pudieron estructurar un gobierno que Zapata y Villa no pudieron estructurar, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de la nueva constitución, que nosotros como pueblo sí tengamos una forma de organizarnos que funcione y que sea la sociedad del afecto, donde no haya delincuencia, porque hay buena formación desde la crianza, desde la educación, porque hay una estructura económica que favorece que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo pueda vivir bien, incluso sin mucho desgaste, y eso es lo que estamos construyendo y la Constitución demuestra que lo tenemos bien estructurado, bien fundamentado, a reserva pues, de que puede mejorarse o pulirse con los comentarios que ahorita están haciendo nuestros invitados y en cada seminario. Entonces le damos la palabra a Pedro Ramírez para que nos haga su réplica de 5 minutos, por favor, Pedro. Gracias. Pues más que una réplica es una conclusión, porque de todos los puntos nada más queda uno pendiente. Y es que le damos muchas vueltas, compañeros, pero sí quisiera comentarles que lo que es la violencia y lo que es defendernos es un hecho, ¿eh? Lo tenemos que considerar porque a través de la historia, cada cachito de libertad ha costado sangre y vida. Y no es porque uno quiera, es lo que el opresor de ese momento es lo que impone. Imaginen que el sistema, no solo es el Estado, vean crecer nuestra idea. Vamos avanzando poco a poco. Él no se quedará cruzado de brazos. Aplicarán un plan de sobrevivencia porque nosotros, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a ser grande con un cambio real, con el poder en el pueblo, somos ya letales para su existencia. Lo primero que intentarán va a ser aislarnos, como un organismo lo hace con un virus. Y luego va a intentar corrompernos si no funciona el aislamiento. Va a tratar de meter infiltrados, y de esos infiltrados normalmente a muchos movimientos, compañeros, los apagan, o cooptan a los líderes, pero como aquí no va a haber líderes, ¿a quién van a cooptar? Entonces seguiremos avanzando. Si la organización es resistente a las presiones, a los bloqueos, y no cedemos, porque no pensamos ceder, entonces sí viene la violencia directa. Toda la necesaria hasta detenernos. Y es que, compañeros, he visto enfrentamientos y masacres, porque ellos llegan con un adiestramiento para matar, mientras nosotros tomamos palos y piedras para resistir. Y el resultado es de que nosotros siempre ponemos los muertos. Si de verdad queremos que prevalezca esto, es necesario saber cómo se defiende uno, cómo defendernos como un movimiento, porque va a surgir un movimiento. Conforme vaya creciendo esto, va a ser más incómodo para ellos y eso les va a afectar. Y eso es lo que nos va a empujar a defendernos. Los milicianos que surjan podrían ser la base de la Guardia Nacional que habla la propuesta. Sería realmente el pueblo armado para su defensa. La violencia, compañeros, no es una diversión, no es porque queremos, es porque todo opresor no va a ceder de buena manera sus privilegios. Imagínense, a ver, señor diputado, señor presidente, señor gobernador, señor empresario, usted ya no tiene nada que ver aquí. Ya sus facultades que traía ya no sirven aquí. Nosotros ya nos organizamos y vemos que podemos vivir una vida más justa sin el papel que usted se adjudica.
Y él les va a contestar, ah, sí, ok, gracias, me retiro. Que tengan éxito, ¿eh? Nunca, compañeros. Es cuando se pierde lo buena gente del gobernador, es cuando se pierde lo conciliador del político, es cuando se pierde descuentos y promociones que te dan los empresariales y echan mano de todo lo que tienen a su alcance. Y eso incluye las armas. Y eso no es extraño. O sea, eso ya no lo sabemos. Es por eso que nosotros debemos de prepararnos para una violencia y sí para un enfrentamiento. O sea, ya estamos trabajando bien chido, pues tenemos también que considerar ese aspecto, porque si nos cerramos de ojos, compañeros, a esta realidad, lo único que va a suceder es de que van a terminar apagándolos y preparándonos para empezar de nuevo, bajo un sistema mucho más autoritario, que es lo que sucede, ha sucedido y va a suceder si nosotros no lo consideramos, y al final vamos a tener una nueva idea, como pueblo, estoy hablando, una nueva idea, vamos a tener nuevo movimiento y vamos a estar de nuevo hablando de que si nos vamos a poner a defendernos o no ante esos opresores. Es cuanto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Interesante también esto que nos dices. Otilia le dice a Óscar, pues, claro que puedes decir nosotros, si estás aquí, estás dispuesto a fomentar el cambio, nosotros también. Luego con todos, ¿qué opinan sobre esto que nos están diciendo nuestros invitados, de los enfoques que están teniendo el licenciado Jesús García Gómez y Pedro Ramírez sobre lo que implica el significado, el contenido de este proyecto? Pues ya regresé. Entonces, No, ya. se me desconectó el internet para que vean. Entonces, uso de la palabra, según veo, Jesús Amosurrutia, luego Elisa y luego Itza o Itza. Adelante, Jesús. Está apagado tu micrófono, Jesús. Micrófono, Jesús. Sí, sí. Perdón. Perdón. Efectivamente, ninguno de los miembros del gobierno les va a gustar que les quitemos el poder, pero no se los vamos a quitar, simplemente los vamos a absorber, ¿verdad? Porque también ellos viven en alguna comunidad y también van a ser miembros de una comunidad y también van a tener que enterarse de los problemas de su comunidad y entonces los vamos a absorber. Ahora, que va a haber violencia, es posible que haya violencia, pero nosotros, si estamos claros en lo que queremos, también tendremos que estar claros en las estrategias para evitar la violencia, porque en realidad en el futuro el ejército somos todos, la policía somos todos, o sea, todo el pueblo es el que va a hacer la defensa de su área, de su región, de su país, todos. O sea, cuando estemos conscientes en que tenemos que tomar esa responsabilidad, difícilmente alguien se va a atrever a levantar violencia en contra del pueblo, porque el pueblo son actualmente 130 millones de mexicanos. No es tan fácil. O sea, pero tenemos que primero convencer a nosotros y segundo convencer a los demás. Y ese es un proceso largo, por supuesto, pero ese es el trabajo en el que estamos metidos. Gracias. Elisa.
¿Me se escucha? Sí. Yo también iba a hablar al respecto que sí iba a haber mucha resistencia porque nadie quiere dejar el poder, entonces sí es la manera más adecuada, como se sugiere, que es entrando a nivel de la educación, a nivel de la sociedad del afecto, a nivel, pero que lo sepa primero todo el pueblo, antes, no, al igual como dice el licenciado Ramos Amosurrutia, dice que sí, que a lo mejor también los empresarios son pueblo y están organizados, pero no van a estar de acuerdo ni los políticos ni nadie de ellos. Entonces, sí va a ser como una situación un poco difícil, pero siempre ingresando o en el aspecto de la educación y de la sociedad del afecto y de la escuela para padres. Es la única manera de llegar a las personas de manera cordial y sensata y tenemos que ver si funciona, si pega, si no, pues estar preparados para lo que sea y tratar pues convencer es, como dicen, muy difícil. Entonces, tratar de que cada quien esté consciente de que esto es el bienestar suyo, de su familia, de su nación. Entonces, cuando lo captemos como algo propio, entonces va a ser más fácil que convencer por medio de una doctrina o de una información. No sé qué opinen. Itza. Hola, buenas noches a todos. Bueno, hay unos detallitos que yo quiero comentar. El licenciado Jesús García comenta de que hay que vigilar y hacer trabajar a los servidores públicos. Yo vengo de las luchas sociales, lo mismo que el compañero Pablo, y hemos visto que hay diversas luchas sociales, muchísimas luchas sociales, muchísimos activistas, muchísima gente tratando de exigir este trabajo de los servidores públicos y no ha funcionado. No somos escuchados, ellos no van a trabajar. De hecho, yo le comento, yo fui reprimida en la manifestación de la exigencia que se bajaran los sueldos a los magistrados de la Suprema Corte. Eso es lo que ganamos por exigir que se cumpla lo que está en la Constitución. Hemos hecho muchas peticiones, las luchas constantemente están pidiendo mesas de trabajo y peticiones, compañeros míos que se la han vivido años, muchos años de su vida en peticiones y en tratar de pedir a los políticos que trabajen y no ha funcionado. Eso por una parte. Hubo otro comentario que habla sobre la pertenencia, el pertenecer a una sociedad, el pertenecer a una familia o un determinado grupo. La gente que hablamos de libertad, no hablamos de pertenecer, sino de compartir en una sociedad, compartir en una familia, porque no somos propiedad de nadie, ni nadie es propiedad nuestra. Entonces, como libertad, manejamos ese sentido y a lo mejor por eso no lo vio proyectado en la constituyente, en la Constitución, porque lo manejamos de otra manera, no como pertenencia, sino como el compartir y el cooperar entre sociedad, familia y grupos diversos. Hubo un detalle que de hecho la compañera Elisa acaba de decir, de convencer o de adoctrinar, y pues tampoco, o sea, la gente, y creo que a muchos de nosotros que participamos, hablamos no tanto para convencer, sino para acrecentar nuestros criterios. Y lo que tenemos que hacer no es adoctrinar, sino ejercitar a que nuestros criterios crezcan y el de los demás también, para que todo esto vaya encaminado hacia los criterios y que todo mundo maneje su propio criterio sin ser adoctrinado, porque el adoctrinamiento ya te va guiando como un caminito establecido, que es lo que han hecho los gobiernos con nosotros. Nos adoctrinan para seguir
este tipo de leyes que no, a pesar de que nos oprimían la Constitución, a pesar de que fue pisoteada y cambiada por muchísimas veces, nos adoctrinan a que tenemos que obedecer eso. Y si hablamos de un criterio propio, ya entendemos que aunque esté escrita esa ley, si no es justa, no es válida, no hay que hacerla válida. Entonces, no a someternos a una ley que no nos da justicia a la sociedad. Entonces, en ese sentido, por eso hablo de tratar de decir que no vamos a adoctrinar, vamos a ejercitar los criterios de todos los del pueblo, todos los ciudadanos, todos los de mi familia, entre nosotros mismos, que es lo que a mí me pasó personalmente. Mi criterio que yo tenía creció mucho en estos asambleas de la Constitución. Entonces, pues, esos son los pequeños detalles que yo quisiera pues que tomáramos un poquito en cuenta para saber por dónde va nuestro camino. Es cuanto. Muchas gracias, Itzar. Pues no hay una mano levantada, pero voy a leer el comentario de Yair Eduardo en el chat. Dice, muy buena plática la que se realizó el día de hoy. Me parece muy bueno este proyecto constituyente. Como se ha estado mencionando, debemos de ser solidarios y partícipes en temas del mismo, sin tener objetivos personales, sino un objetivo común y solidario. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de pedirles a nuestros invitados que den sus conclusiones? ¿Nadie se anima? A ver, maestro Pedro Fidel y después José María. Maestro Pedro Fidel. Está cerrado el micrófono, maestro Pedro Fidel. Ah, sí, perdón. Adelante, maestro Pedro Fidel. De lo que decía tiene eco. Compañero licenciado, hay que apagar o cerrar micrófonos de uno de sus dos aparatos. Como yo lo viví acompañándolo en las reuniones de vecinos y alguna que otra comunidad, en realidad algunas eran propiamente asambleas, no al 100% como lo plantea la nueva Constitución mexicana o el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, pero se puede retomar la idea de que también la seguridad pública en las calles, en las colonias, pues ya debe de ser retomado como algo muy importante, un tema sensible, porque la seguridad pues a veces es vida o es muerte, y puede ser un renglón, pues, dentro de la actividad de las asambleas. De hecho, pues hay algunas partes donde se practica. Y pues bueno, ahorita ya mejoró la situación, ¿verdad? No tanto, hay todavía mucha inseguridad por acá en el estado. Pero ya algunas colonias aquí de Cárdenas ya incluso estaban poniendo costaleras para cerrar varias calles, porque por ahí se habían robado alguna muchacha o habían robado un auto. Pero bueno, ya mejoró la situación. Entonces, considero que el concepto de proximidad social es muy importante y se puede retomar en ese renglón, en la cuestión de la seguridad pública. Sí, muchas gracias. Sí. Adelante, José María. Muy interesante los comentarios de los dos ponentes relacionados con su visión del nuevo constituyente. Sin embargo, vale la pena esclarecer un poco nuestras ideas al respecto. Primero tenemos que reconocer que lo que vale la pena es la acción, porque una cosa son las buenas intenciones y otra cosa los resultados de esas intenciones. Pero lo importante es la acción que la vamos a poner en práctica o las acciones relacionadas con la nueva Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que empezar a fijarnos en algo importante. Estamos pretendiendo que esa Constitución sea la primera discutida y apoyada por el pueblo mexicano, no por un pequeño grupo de constituyentes
como ha sido hasta la fecha, sino tenemos un proyecto constitucional que en este momento ya se está discutiendo y pretendiendo que se discuta en toda la República, municipios y estados y localidades. ¿Sí? Tenemos que hacer una amplia distribución de la Constitución. Esa es una primera acción que ya estamos llevando a la práctica. La segunda acción, la práctica, cuando esto ya está en discusión, acompañarla en paralelo con la práctica de lo que en ella se propone. Por ejemplo, la creación de cooperativas. Las cooperativas que se están pretendiendo son un nuevo tipo de cooperativas que actúan por su propio esfuerzo y se mantienen con su propio esfuerzo, sin necesidad del aporte de ningún Estado ni de ningún gobierno, sino generando la riqueza que el esfuerzo cooperativo permite en el desarrollo de un grupo de sujetos haciendo algo de común acuerdo. O sea, cooperando entre nosotros. Si nosotros hacemos cooperativas locales, municipales y estatales que no dependan del modelo neoliberal del que estamos viviendo, y si dependamos de nuestro propio esfuerzo, pues va a ser muy difícil que eso genere un enfrentamiento de balazos, por decir, como han sido otras revoluciones. Pretendemos que sea pacífica. Pero si conseguimos armar ese grupo de cooperativas o ese proceso cooperativista a donde se crean cooperativas de todo tipo, supermercados, grandes plantas de producción de cemento, grandes plantas de producción de petróleo, como petroleros mexicanos, debería convertirse en cooperativa. En fin, hablando ya de la acción económica, por ejemplo, no habría forma de que tendríamos que terminar en un enfrentamiento si lo planeamos a largo plazo. Es otra cosa importante, la tercera cosa que me permito llamar la atención. No pretendemos que la transformación de esta sociedad se haga de inmediato, ni para mañana, ni para que lo disfruten los que estamos inmiscuidos en ella. Para empezar, lo que está hablando, pues ya está convencido que no va a haber más que sus inicios. Mejor dicho, ya los estoy viendo, porque cuando empezamos a armar la idea, éramos unos cuantos. Y si vemos ahora todos los que ya participaron en la conformación de ese proyecto, son más de 600 personas, compañeros de varios estados de la República y esto, que han influido. Y empezamos creo que 10 o 15 cuando salió la idea al respecto. Y nos tomó 3 años solo armar el proyecto. Ahora estamos en el proceso de aplicar y que se apruebe el proyecto, con las modificaciones y sugerencias que todavía van a salir, pero sin que se pierda la base de lo mismo. Un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo cooperativo que genera fortaleza económica. Y a todo eso nosotros lo hemos mencionado en algunas ocasiones y yo a lo que le llamaríamos cooperanza. O sea, un sistema totalmente diferente que inclusive acabaría con el sistema actual de los 3 poderes de la Unión. Ya no son necesarios. Ya si estamos organizados, ya ellos no serán necesarios. Así de sencillo. No serán necesarios. Si el pueblo ya está organizado, que estamos en ese proceso. Entonces, es correctísimo todo lo que comentaron al respecto, pero lo podemos adaptar a lo que la Constitución como proyecto está proponiendo, valga la redundancia. La propuesta es echarnos a andar y empezar a construir la nueva sociedad. Construirla, no esperando que se forme, sino nosotros ser parte de esa construcción del nuevo sistema social. Pero en fin, hay mucho que comentar al respecto
y en su momento lo platicaremos. Sí, de acuerdo, José María. Yo quisiera subrayar esto que decías de que pensamos que con este proyecto constitucional el proceso será pacífico. Se trata de ir ganando un nuevo consenso nacional y eso no pueden, es difícil que lo quieran reprimir como tal. Si hiciéramos barricadas o alguna cosa así, obstruyéramos, pues sí, pero ir ganando un nuevo consenso nacional que rebase, en lugar de que se oponga al poder establecido, que lo rebase. Ya Así cuando es. se den cuenta, ya los dejamos Ya atrás. estamos, así Sí, es. ¿verdad? Entonces, la idea es que sea pacífico, es una idea pues, que tiene sustento un poco en Gramsci, ¿no? Gramsci dice que hay una crisis, que el Estado, Marx decía que el Estado estaba fundamentado en la coerción de una clase sobre otra. Y Gramsci dice, sí, ese es el Estado en sentido estricto, pero el Estado para poder ejercer eso tiene que primero tener el consenso, que la población comparta un conjunto de conceptos, de valores, y sobre eso el Estado establece sus leyes. Dice Gramsci, pero cuando se rompe ese consenso y se genera uno nuevo, dice, hay una crisis orgánica del Estado y no tardará en caer por sí mismo. Entonces, estamos construyendo un nuevo consenso nacional a través de este proyecto constitucional, no solamente conceptual, sino práctico. Es decir, haciendo las instituciones alternativas que están previstas en la nueva Constitución, es parte de la idea. Tenemos ya un poquito de camino, como decíamos, la red de universidades alternativas, el Consejo de Transformación Educativa, el Consejo Nacional de Economía, y hay todavía pues algunas cosas sobre ecología, sobre derechos humanos, pero que se pueden fortalecer, ¿no? Sobre justicia, derechos humanos, sobre familia, ¿no? La escuela para padres, sobre los gremios, ¿no? Alternativos, sobre, sobre la familia, sobre la salud. Debería haber un Consejo Nacional de Salud alternativo que esté generando criterios de que, por ejemplo, ahorita es la pandemia, si es así o no es así, se deben vacunar los menores de 30 años o no se deben vacunar, como me llegó una información hace un rato, ¿no? Sé que no conviene vacunar a los menores de 30 años, decía este video, ¿no? Pero bueno, con esto, si les parece bien, pasamos a las conclusiones. Último comentario, Marcos, nada más. También existe ya y estamos organizando el Consejo Coordinador Cooperativo. Ah, sí, también ya estamos. Estamos en un proceso de organización precisamente para que las cooperativas podamos en algún momento tener un supermercado cooperativo a nivel nacional. Consejo Coordinador Cooperativo. Así es. Y el Consejo Nacional de Economía, y hay muchas cooperativas que están desarrollándose también, ¿no? Estamos próximos a estar en contacto con la TOSEPAN, que es una cooperativa muy interesante del estado de Puebla. Exacto. Bueno, les vamos a pedir entonces a nuestros invitados que hagan su conclusión de esta noche. Por favor, licenciado Jesús García Gómez, ¿a qué conclusión llegaría después de este diálogo número 13? Para cerrar este diálogo número 13. Sí, compañero, muchas gracias por darme de nueva cuenta el uso de la voz. Antes de hacer una pequeña conclusión, me gusta aclarar un pequeño punto. La palabra pertenencia, es cierto que mencioné sentido, que es muy diferente a la pertenencia. En ningún momento dado de alguien. La pertenencia es el criterio propio que se utiliza. Tenemos que ser parte de algo, no físicamente. Tenemos una familia, saber que tenemos una sociedad. Para mí ese es el sentido de pertenencia, con todas las libertades inherentes. Bueno, hecha la aclaración, también que participar
Y algo muy bonito, que si ustedes analizan y se me permite exponer la proximidad social, pero también veo y percibo que me dicen, nosotros ponemos, es un nuevo constituyente. Entonces es algo muy en el sentido de que son muy pocos o muy pocas las plataformas que le dan esa libertad de, a veces, como que quisieran condicionar lo que uno piensa, lo que uno tiene que decir. En este sentido, me gustó la participación. Créanme que al momento de estar fluyendo las ideas, también uno concluye muchas cosas. Y en conclusión, mi punto de vista de un servidor es que sí es necesario. En realidad sí es necesario hacer una... Le falta mucho a la Constitución, presenta muchas lagunas, donde es necesario, vamos, una mayor exposición, y le agradezco a usted que para... Pues muchas gracias. El internet no permitió escuchar con toda la claridad que quisiéramos, pero más o menos tenemos la idea de lo que nos quiso comunicar el licenciado Jesús García Gómez, y le vamos a pedir ahora a Pablo Ramírez que cierre este seminario con su conclusión, por favor. Gracias. Pues lo bueno de esto y lo fascinante es que pues cotejamos ideas, ¿no? Ahorita que estaban hablando sobre asamblea, un compañero, el mismo compañero que me antecedió, hablaba de cuadrantes, y en mi experiencia alguna vez intentamos hacer juntas vecinales con diferentes formas, porque pues, es lo que les estaba comentando, es lo que somos, ¿no? Apelamos a la autoridad pues, porque estamos acostumbrados tanto tiempo a la autoridad, apelamos a la autoridad, pero sin embargo, al encontrar nuestras ideas aquí en este momento, tal vez nos llevamos un cachito de cada quien, tal vez entendemos realidades de cada quien, ¿no? Sí, también el compañero tiene la razón. Pues hablamos desde nuestra realidad, más que obvio. Tan solo aquí, en la comarca les podría yo comentar, hay comunidades que son tremendamente organizadas en ciertos sentidos y muy que son de líderes, ¿no? De que éntrale tú que sabes, ¿no? O señor presidente, o sea, todo eso. Hay lugares en donde son bien distintos, que no quieren participar, apáticos hasta el gorro. Hay gente que nos dedicamos a discutir y discutir y discutir. O sea, tenemos nuestras evoluciones, pero estos foros, estos lugarcitos, es donde nos vamos confrontando, nos vamos aguzando, donde vamos reconociéndonos unos a otros, que México y que todo el mundo y que toda la humanidad somos distintos, pero nos vamos construyendo. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo mejor en nuestras realidades, al encontrarnos, uno puede decir también, o como experiencia, en alguna sesión, algún participante habló sobre derecho natural. Yo tenía un concepto distinto al derecho natural, él tenía un concepto distinto al derecho natural, y no nos pusimos de acuerdo en ese momento, ¿no? Pero de menos sí nos vimos cómo concibimos la realidad desde el otro lado. Y para terminar, pues, la violencia, compañeros, no, como les digo, no es de gratis. Por muy pacífico que lo queramos mencionar, va a llegar ese derrumbe que tú mencionas, Marco, en un momento dado. No sé si lo alcancemos a vislumbrar, que es cuando va creciendo el movimiento y cuando ya el Estado o el sistema no puede contenerlo, entonces sí se derrumba tal cual. O sea, ¿cuántas veces ha sucedido? No es nuevo. Sin embargo, pues, va a poner resistencia en su posibilidad, en su
su capacidad. Y si mientras no le estorbamos, pues vamos a estar trabajando. Llegará el momento en que sí ya les estorbemos y que todavía no hemos alcanzado esa dimensión, entonces sí va a haber un encontronazo, lo quieramos o no. Es cuestión de enfoques. Pero pues como te digo, así como yo les pongo como una visión desde aquí, nosotros, nuestros compañeros, ahí ponemos desde nuestra forma de ver y desde nuestras aspiraciones. Digo, al menos por experiencia me han tocado los cocolazos y no dudo que no vaya a suceder esta otra vez. Pero pues es bueno, ¿no? Tener estas discusiones, tener estos comentarios y que vayamos creciendo en conjunto, en comunidad. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Pues esperemos que va a ser nuestra oposición, ¿no? Los actuales poderosos serán los de la oposición para nosotros, pero a ver, esperemos poder tener la habilidad para sortearlos adecuadamente. Dice Daniela Azura Monroy, excelentes sugerencias para este proyecto, conocimientos, creatividad y experiencia, sin duda grandes ideas para el beneficio de todos. Itza Díaz dice, no pedimos violencia, solo pedimos estar preparados para defendernos en caso de que se requiera. Esperemos que sea lo menos posible porque estaremos más preparados. Exacto, los que hemos sido reprimidos somos los que pedimos prepararnos. Sí, desde luego, no hay que confiarse, no hay que pensar que todo va a ser de color de rosa, pero vamos a buscar la máxima inteligencia y habilidad para que sea lo menos posible, y si se puede nulo, pues sería un super éxito, ¿no? Como aspiramos. Bueno, pues con eso estamos terminando nuestro diálogo constituyente número 13, este miércoles 7 de junio. Les agradecemos especialmente a nuestros dos invitados, Jesús García Gómez y a Pablo Ramírez, Jesús García Gómez de Tabasco, Pablo Ramírez de Hidalgo, y pues propongo que les demos un aplauso por estar aquí el día de hoy exponiendo sus ideas. Gracias. Igual les agradecemos a todos los que están aquí presentes, a José María Rivas, a Manuel Azúa, a Itza Díaz, a Elisa Pérez Ortega, a Alejandro García Núñez, al maestro Pedro Fidel, a Jesús Amosurrutia, a Yair Eduardo López, a Luigi Alvarado, a Daniela Suara y a Javier Rojas Rocha. También estuvo Belisario Sanabria, que desde Perú nos ha estado siguiendo en estos diálogos constituyentes. En este momento ya no está, pero está al pendiente. La próxima semana los invitamos a que participen en el diálogo constituyente número 14. Estará como invitado Rubén Ruiz Vega, creo que es de Michoacán, ¿no, Itza? Él es activista de Baja California. De hecho, él fue marín en Estados Unidos, pero es nacido en México y se regresó a México. En Baja California ya tiene muchos años en lucha y pues completamente baja californiano. Él ha estado en la lucha por el agua en Mexicali. Estará con nosotros entonces dentro de 8 días como invitado, lo mismo que nuestra compañera Esther Tapia del Estado de México. Entonces aquí nos vemos dentro de 8 días. Les agradecemos mucho, que tengan un buen descanso esta noche, y dentro de 8 días aquí seguimos comentando. Esperamos en agosto, más o menos, a finales de agosto, terminar la primera etapa de discusión general de la nueva Constitución, quizá a principios de septiembre, y luego vendrán las etapas de discusión ya por capítulo, por temas, y más adelante la tercera etapa, que será por artículo, no todos los artículos, sino los que sean más significativos, ¿verdad? Y después en el proceso iremos instrumentando todas las cosas que se vayan concluyendo. Estaremos recogiendo todas las aportaciones para convocar próximamente a una reunión del Congreso Nacional Constituyente, ya con delegados nuevos provenientes de los constituyentes estatales que esperamos tener en Tamaulipas. Ya está el de Tlaxcala, se está formando el de Chiapas, el de Yucatán, hay algunos de alcaldías de la Ciudad de México y de algunos otros estados también estamos esperando, de Jalisco, de algunos otros estados esperamos que también se integren los constituyentes, de Tabasco, por supuesto, sería muy importante, del Estado de México, de la Ciudad de México. Bueno, pues por hoy sería todo, entonces nos despedimos, Otilia. Nos despedimos. Buenas noches a todos, reitero el agradecimiento de Marco y los esperamos desde luego dentro de 8 días
nos gustaría que invitaran a más gente también para que podamos enriquecer más nuestro proyecto, ir viendo hacia dónde vamos y cómo vamos creciendo. Buenas noches. Buenas noches. Si quieres hacer Buenas noches a todos. la cuenta regresiva, Otilia. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adiós! Adiós.